Muchas bendiciones para todos. Vamos a estar tratando un tema esta noche y vamos a referirnos al poder de la palabra de Dios. Lo que puede hacer la palabra de Dios. Pero antes tenemos que mirar lo que puede hacer el pecado, los estragos que puede causar el pecado en la vida humana. ¿Y por qué es tan difícil que una persona pueda erradicar el pecado de su vida, desarraigarlo y liberarse del pecado y de sus efectos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Y por qué se necesita un poder mayor y que tenga la capacidad de penetrar de una manera prodigiosa, misteriosa, hasta el punto donde el pecado se ha incubado en la vida humana y donde el pecado ha llegado para anidarse y para desde allí ejercer su maligno poder en toda la estructura, en todo lo que es el ser humano? Vamos a empezar mirando unos textos. En el libro de los Proverbios dice la Biblia así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. De igual manera, hay otro texto también en Proverbios: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Había algo en la mente de Salomón, el sabio. Estamos hablando que son palabras de Salomón. Y la pregunta que debemos hacernos esta noche: ¿de qué habla Salomón? ¿Y qué había en la mente de Salomón? ¿Por qué habló en estos términos? Dice que la envidia es carcoma de los huesos. Para poder entender esto un poco, tenemos que llegar a la conclusión de que Salomón habló de algo maligno y destructor que podía penetrar hasta lo más profundo y lo más fuerte, lo más duro que hay en nosotros. Nosotros, los seres humanos, diríamos que estamos compuestos de tres elementos: uno tan líquido como la sangre, otro donde están los cartílagos y otras partes del cuerpo que no son tan duras, pero que tampoco es un elemento líquido, y finalmente los huesos, que ya es la estructura más fuerte, más dura que hay en nosotros. Imagínese usted que nosotros no tuviéramos huesos. Seríamos como una bola gelatinosa y nada más, sin forma. Pero vea usted lo que hacen los huesos y la enorme razón por la cual el sabio Salomón se refiere al hueso
como que el hueso es atacado por algo que Salomón llama carcoma. ¿Qué es la carcoma? Bueno, tenemos que referirnos a unas criaturas o animalitos muy pequeñitos de la especie de los coleópteros, o sea, el escarabajo, que está distribuido en cientos de familias de esta especie. Son muy pequeños. Y esa carcoma, o sea, esa polilla, si es que se puede llamar así, o larva, se introduce en la madera y ya ubicado dentro de la madera, comienza a cerrar la madera, a romperla, a cercenar la madera desde adentro, y de esa manera el mueble más fino, más hermoso, puede quedar reducido a nada, porque ha sido destruido por una polilla que se internó, por una polilla que penetró hacia el interior de esa madera para destruirla. Entonces Salomón tenía en mente, en este caso está hablando de la envidia, pero la envidia vamos a generalizarla y la vamos a llamar pecado, porque la envidia es un pecado. Amén. Vamos a generalizar y vamos a globalizar todo dentro de todo lo que se llama pecado dentro de esa palabra envidia. Y dice Salomón que el pecado, así como la carcoma entra a la madera, se ubica dentro de la madera, dentro del árbol, y comienza desde adentro su trabajo destructor. Así el pecado penetra también como una carcoma en la vida humana y se introduce en lo más profundo del ser. Se ubica bien adentro de la estructura del ser humano y ya adentro esa enfermedad del alma que Salomón llama carcoma, dice que carcome hasta la médula de nuestra estructura. El otro texto que leíamos dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Vamos a tratar de entender un poco esto y de explicarlo. El hueso, dentro del hueso, hay algo que se llama o que llamamos la médula. El hueso está irrigado dentro del hueso, corre sangre filtrada a través de unos poros y que irriga todo lo que es el hueso en su parte interior. Esto es maravilloso, porque lo que vamos a hablar esta noche lo podemos entender como si dentro del hueso hubiera un laboratorio
con la capacidad de producir y de generar unas misteriosas transformaciones, que nosotros estamos vivos. Y son transformaciones que se están dando en nosotros y que nosotros ni siquiera las advertimos, porque están muy dentro de nosotros y muy en la profundidad de nuestro ser. Entonces, allá en la médula ósea roja contiene células madre sanguíneas. Y vea usted, conocemos la sangre por su color rojo, pero allí se transforman, suceden unas transformaciones en glóbulos rojos, blancos, plaquetas, cartílagos, grasa y células óseas. Ve usted que allá hay unas fábricas, unos laboratorios donde se produce y se transforman, se generan unas misteriosas transformaciones. Usted me estará preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros esta noche? Seguramente mucho, porque usted puede observar que el pecado es tan letal que se anida en el ser humano, que se introduce, es tan pequeño como una carcoma, pero se interna, se introduce en el ser humano y va buscando la profundidad del ser para ubicarse allí, en lo profundo del ser, y desde allí desplegar su poder destructor a toda la biología, a todo el ser, donde lo penetra todo y para destruirlo todo. Sí, Señor, amén. Mire usted lo difícil que es para un hombre liberarse de una atadura, de un pecado, de una cadena. Liberarse del vicio, por ejemplo, del licor, o del tabaco, o de la droga, o liberarse de cualquier otra pasión o sentimiento morboso y maligno. Mire cómo deambulan por la calle hombres y mujeres de todos los niveles culturales y estratos sociales y de todos los colores, deambulan por la calle arrastrando pesadas cadenas y de pronto deseando ser libres de sus ataduras, Sí, Señor. porque los aprisionan y los hacen sufrir, pero no pueden, porque el pecado entró como un virus, como una polilla infernal, entró a la vida humana, se ubicó en lo profundo del ser y desde allí desplegó su poder destructor en la vida de la persona. Y es un poder destructor que no solamente destruye al hombre o del hombre
sus sueños, sus alegrías, sus ilusiones, su paz, su tranquilidad, su armonía, su felicidad. Destruye su dinero, sus esperanzas, sus sueños, pero también destruye la posibilidad de su salvación, de la vida eterna, la posibilidad de permitirle un cambio, una transformación y un acercamiento a Dios, al Dios su Salvador, su Redentor, su Señor. Entonces, usted observa que el pecado verdaderamente es letal. Sí, amén. Y que usted debe procurar, bajo la protección de Dios, permanecer incólume, permanecer protegido en la protección divina, para que esa maligna polilla o escarabajo del pecado no haga penetración en su vida para causarle desventura y tristeza. Vamos a decir en palabras del salmista David. Él también nos hace una referencia para que nosotros lo entendamos. Mire lo que dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire usted lo que sucede cuando la médula ósea se enferma. Enfermedades muy graves pueden suceder. Incluso el famoso cáncer de hueso se puede dar. Mire, cuando el hueso es atacado por la osteoporosis, que el hueso va tornándose frágil, débil, quebradizo, y eso va a ser la vida de esa persona muy insoportable y muy triste. ¿Por qué? Dice, se envejecieron mis huesos. O sea, aquella parte interna, la médula del hueso, donde está la célula madre, donde se producen glóbulos rojos, blancos, donde se producen plaquetas y donde se transforma en cartílagos, grasa y células óseas. Ya el hueso está tan envejecido que ya no hay producción de todas aquellas cosas que son tan vitales para la vida. Por eso dice David, se envejecieron mis huesos. O sea, la vida se fue tornando enfermiza y una vejez prematura comenzó a derrumbarse sobre la vida de David. Sigue diciendo de día y de noche, o sea, permanentemente, todo el día, la noche entera. Se agravó sobre mí tu mano. Y oiga esto, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todo era estío, todo era verano, donde la lluvia de la bendición y de la gracia de Dios ya no caía en la vida de este hombre. Él había cometido un pecado.
Él había pecado contra Dios y el Espíritu de Dios lo había abandonado. Y en ese momento comenzó, entró la polilla a su vida. Entró el germen maligno a su vida. Y comenzó el proceso de enfermedad, de envejecimiento y de una muerte que seguramente era irremisible. Para terminar, quiero llevarlo a otro aspecto de la Biblia que nos cuenta la Biblia. ¿Cómo podemos frenar este flagelo? ¿Cómo podemos cortar este efecto maligno? O por lo menos, ¿cómo podemos liberarnos o librarnos de esa fuerza destructora que amenaza a todo hombre, a la especie humana, y que nadie ha quedado exento y que nadie ha podido escapar a sus efectos y a los estragos que el pecado causa en la vida y en la condición humana? ¿Cuál es el remedio? El antídoto. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la respuesta que Dios presenta? No busque usted remedio o antídoto en alguna parte de la sociedad, en la religión, o en la cultura, o en la filosofía, o en las ciencias, o en el dinero, o en la comodidad de esta vida, o hasta en la teología. Hay gente que se vuelven teólogos y buscan, porque creen que volviéndose teóricos en cuestiones de religión pueden escapar a esta carcoma o escarabajo del mal. No hay remedio. Definitivamente necesitamos volvernos a Dios. Amén. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miraba un video donde había un jabalí escondido en una cueva, oculto en una cueva. Y llega un leopardo y se introduce en la cueva y toma al jabalí, lo aprisiona con sus dientes, con sus garras, y lo saca de la cueva para devorarlo, y lo mata. Entonces, el germen del pecado ha penetrado a la vida humana, a lo profundo de su ser, ha contaminado toda su estructura, todo su ser. Por eso Salomón dice que seca los huesos, porque había penetrado a todas partes y nada había dejado exento
o libre de contaminación. La envidia es carcoma de los huesos. Y el otro que dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Porque la polilla del pecado se enervó, penetró y se anidó en lo más profundo del ser. Y allá no hay nadie que la pueda perseguir, combatirla, destruirla, para liberar a su víctima, al hombre. Pero es la palabra de Dios. Dice aquí que la palabra de Dios sí puede llegar allá, a ese lugar, a donde está el germen de la muerte, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, esta palabra que estamos predicando esta noche, esta palabra que usted está escuchando, esta palabra que está llegando a su vida para rescatarlo, para sanar la médula de su ser, de lo más profundo de su vida, y más cortante que toda espada de dos filos, y escuche esto, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, allá, la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se da cuenta por qué cuando una persona acepta el evangelio, se convierte a Dios, inmediatamente se generan en él unas transformaciones, unos cambios. Porque ya decíamos que allá en la médula, en lo profundo del ser, en el hueso, adentro, hay como una fábrica donde no solamente se producen elementos de vida, sino transformaciones. Entonces la palabra de Dios penetra hasta lo profundo del ser para matar al germen, para matar el microbio del mal, la polilla del mal, para destruirla, sanando la profundidad del ser. Y ahora la vida humana comienza a producir unos cambios, a producir transformaciones, una vida nueva, cambiada, dice la Escritura. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor te bendiga. Te deseo una noche plácida y bendecida en Cristo.